Muy buenas a todos, hoy quería hablaros del último libro que ha sacado Paizo, de la segunda edición de Pathfinder, y es uno de los, creo que los libros más útiles que han sacado en este aspecto, que es, Game Mastery Guide, que sería la guía del director del juego o del Dungeon Master. La verdad es que según han ido diciendo cosas en Python antes de la salida del libro, me estaba pareciendo bastante interesante lo que iba a incluir, pero con comparación con con el libro de la primera edición, la verdad es que veía bastantes cambios, y así ha sido. Es decir, esta guía del Game Master, del director del juego, o sí, del Game Master, vamos, difiere muchísimo de la primera. Cosas principales. La primera guía que salió para Pathfinder 1 es un libro que es muy querido no solo para los jugadores de Pathfinder, sino para todos los jugadores de rol, sobre todo para también gente de Dungeons and Dragons, porque más que estar centrado en cómo crear cosas para Pathfinder en exclusiva, da todos los tipos de herramientas para generar aventuras, crear diferentes tonos, cómo saber dirigir encuentros o momentos de a lo mejor de diplomacia o campañas que tienen que ver más con la investigación, ¿no? Es un libro que toca muchos palos que puede ayudar al director de juego. En cambio este está muy centrado en Pathfinder 2, cosa que me parece bien porque el otro libro está ahí, que cualquiera lo puede coger, y mete cosas que, digamos, en Pathfinder 1 se introdujeron con Pathfinder Unchained, ¿no? Diferentes herramientas que puede utilizar el Master para cambiar cosas del juego, de la mecánica básica. Aquí lo que han hecho es lo han incluido en esta guía, y bueno, que está bien, porque no han esperado a varios años más tarde para sacarla. Entonces, voy a seguir un poquito el orden que tiene el libro para no liaros. Entonces, la primera parte sí que habla de las partes básicas del máster, ¿no? Sí que nos comenta cómo dirigir una partida, los diferentes tipos de encuentros que pueda haber y cómo crear campañas, ¿no? Tipos de campañas diferentes, también en función de si queremos hacer un one shot o no, o si queremos que sea, por ejemplo, una aventura militar, una aventura de investigación. Está muy bien porque viene diferenciado en diferentes, con una maquetado de forma que es muy visual. Tú dices, quiero hacer una campaña militar, por ejemplo, o una campaña de investigación, te va a durar más o menos aproximadamente este número de sesiones, va a tratar sobre esto, tal. Entonces, te hacen como un esquema de todo muy bien explicado y que te da mucha información a la vez. También te dice cómo dirigir encuentros, diferentes tipos de encuentros, y de exploración. Y un poco, pues, dibujar mapas, diseñar aventuras y tal. También comenta una cosa que es la rareza en el juego. Una cosa que en Pathfinder 2 es bastante peculiar, que es las rarezas, ¿no? Cuando algo es común, es poco común, y cómo eso, digamos, que impacta en el juego. Pues pasamos de la primera parte a la segunda, que para mí es una de las más interesantes y las que tiene más chicha, que son las herramientas para el máster. Y que son muchas. Una de ellas, por ejemplo, es cómo crear criaturas. Hace unos meses salió un PDF que era como lo que iba a incluir, aunque no se sabía muy bien si era como una parte beta o no, pero bueno, creo que es exactamente igual, que es cómo crear criaturas, ¿no? Te da unas directrices de cómo crear criaturas en base a... Tú tienes un concepto de criatura y digamos que rasgos, qué atributos tiene que tener y qué habilidades para que, digamos, encaje más en el concepto que tú tienes siguiendo un poco las normas. Sí es verdad que hay una cosa que es muy interesante, que creo que en Pathfinder 1 esto pecaba un poco, y es que a la hora de cuando tú creas algo, ¿no?, en el juego, no es matemático, no hay una forma perfecta de hacerlo, porque si no al final todas las criaturas serían iguales, ¿no? Todas las criaturas de nivel 3 que fueran, por ejemplo, de tipo aberración, serían prácticamente todas iguales. No, sí que es verdad que aquí te dicen, vale, dentro de estos parámetros tú puedes ir modificándolos sin que se salgan mucho, pero puedes modificarlos para que se adapte más al concepto que tú tienes. Estos son simplemente unas directrices. Luego, a la hora de probarlo, pues una cosa que yo comento mucho, una vez que se está jugando, incluso durante la partida, si ves que a lo mejor esa criatura es demasiado fuerte, tiene demasiada armadura,
que ocurra algo que haga perder la armadura, ¿no? Entonces tú ya vas ahí, vas cambiando sus aspectos para que quede bien en el juego. Pues hablan un poco de esto. Por ejemplo, la forma en la que se crean las criaturas aquí es diferente a las que se apareció en el bestiario original de Pathfinder 1, pero sí aparecieron en Pathfinder Unchained y luego en Starfinder, ¿no? Por ejemplo, por eso digo que muchas de las herramientas que aquí nos están dando aparecieron en Pathfinder Unchained. Luego nos dicen cómo crear peligros, ¿no? Porque aquí los peligros son muchas cosas. Son tanto trampas como peligros en el que podemos encontrar en la naturaleza, como los hounds, que no me acuerdo cómo, las manifestaciones, ¿no? Las manifestaciones de espíritus. Aquí te dicen cómo qué tipo de daño tienen que hacer, cómo sería la dificultad. Un poco igual que la creación de criaturas, ¿no? Son muy parecidos. Luego aparece cómo crear objetos, ¿no? Cómo crear objetos mágicos, y eso está muy bien, porque te dice, dependiendo del tipo de objeto, pues va a tener unos aspectos u otros. Es igual, todas estas directrices de cómo crear cosas te dan unos puntos básicos, pero siempre te dicen que, es una cosa que te dicen al principio, crear un objeto, crear una criatura es un poco una parte de un arte, ¿no? No es imposible plasmarlo. Pero sí es verdad que te dicen un poco qué precio tiene que tener, en función de qué nivel, qué puede hacer y qué no puede hacer, y siempre te dicen que te fijes a lo mejor en un objeto que ya exista para ver si se sale o no se sale del rango. Eso está bien. Digamos que estas son las tres herramientas básicas de creación de cosas para Pathfinder 2. Luego entramos en... Antes de entrar en objetos inteligentes, hay una cosa también que me gusta mucho, que es tablas, que hay gente que le gusta las tablas, a mí, bueno, me da igual, pero sí te dan como, una vez que has creado un objeto, si quieres darles, por ejemplo, un aspecto, algo peculiar, pues te dan unas tablas para que tú generes aleatorio algo que tenga ese objeto que le haga diferenciarse de los demás, ¿no? Son como ideas. Bueno, luego pasamos a los objetos inteligentes. Está muy bien, me gusta mucho cómo está aquí explicado. Creo que incluso es mucho más sencillo que en versiones anteriores, tanto de Pathfinder como en Dungeons & Dragons 3.5 y tal. Y te dice, vamos, qué es un objeto inteligente, cómo impacta un objeto inteligente en una partida, cómo juega... cómo se relaciona con el jugador y qué características tiene, ¿no? Y también cómo crearlo. La verdad es que me gusta mucho porque está todo muy bien explicado y muy fácil. Luego de ahí pasan los objetos malditos. Sí es verdad que una cosa que se echaba un poco en falta es que en la guía básica de Pathfinder, el básico de Pathfinder 2, la parte del máster no tenía ni objetos mágicos, ni objetos malditos, ni nada. Lo han metido todo aquí. Bueno, así te hacen comprar el libro, pero que, insisto, este libro está muy bien. Este libro sí que lo recomiendo si eres un máster de Pathfinder 2. Objetos malditos, una pila enorme de objetos malditos, todos muy chulos, la verdad. Y luego pasamos a una cosa que ya dijeron que iban a introducir, que son reliquias. Esto también aparecía en Pathfinder Unchained. ¿Y cómo funcionan las reliquias? Las reliquias son unos objetos que van aumentando de poder según aumenta de nivel el personaje. Digamos que obtienen poderes adicionales, también un poco en función de la historia. No solo... Sí que te lo plantean que va en función de la progresión del personaje, pero a ser posible que cuando se desbloqueen, digamos, características muy poderosas del objeto, tengan que ver con algo que ocurre en la partida, ya sea, por ejemplo, derrotar a cierto enemigo. Por ejemplo, creo que uno de los ejemplos que te pones, una espada familiar, ¿no? Que ha ido en la herencia, pues que al final esa espada es mágica y lo que hace es que se va desbloqueando según el personaje sube de nivel, y a lo mejor es una espada que estaba hecha para castigar a los demonios, entonces en el momento que matas a un demonio pues se desbloquea un poder bestial. Pues está ahí, son las reliquias y son objetos que aumentan de poder con el nivel del personaje. Luego ya hablan de otras cosas, como por ejemplo artefactos, que no aparecían en el... Sí aparecían, perdón, en objetos mágicos, me he confundido, en el manual básico. Lo que no aparecían es artefactos, como la baraja de múltiples cosas y cosas así. También hay artefactos nuevos. Hay una cosa que no me ha terminado de gustar mucho, que lo he leído, que es, por ejemplo, cuando hablan de algunos objetos mágicos, te hacen referencia a otros objetos mágicos que van a aparecer en la guía avanzada, es decir, el libro que van a sacar en agosto de este año, dentro de unos meses. Entonces, como, vale, me estás diciendo que me tengo que comprar el otro libro, que posiblemente te lo compres, ¿no? Si lo tienes, si estás, vamos, usando Pathfinder 2, pero que me estés haciendo referencia a una cosa que ni siquiera todavía ha salido, es como, vale, me estás metiendo un objeto, un artefacto que voy a usar, pero que tiene una relación con otro objeto mágico que todavía no has publicado. Eso queda un poquito mal.
poquito mal a mi forma de ver. Bueno, luego hablan de, por ejemplo, ejemplos de hacer objetos. Cuando tú estás dando las típicas cantidades de oro, si no quieres que sea todo oro, si quieres que sean piedras preciosas, gemas o obras de arte, pues te dan muchísimos ejemplos para que tú no tengas que pensar mucho, tablas y tal. Luego hablan de aflicciones, es decir, enfermedades y maldiciones y drogas, creo, si no recuerdo mal, y cómo afectan son diferentes tipos y cómo afectan a los jugadores. Y luego, herramientas para crear mundos. Te hablan crear mundos, crear ciudades y crear planos. Te hablan de muchos, en general te ponen muchos ejemplos, pero te dicen cómo es el formato que van a seguir, ¿no? Es muchísimo más sencillo que Pathfinder 1, eso sí es verdad. Bueno, luego llegamos a otro, es que realmente a partir de aquí todos los capítulos son muy interesantes y vienen muy bien. Los subsistemas. Los subsistemas es para que algo que vosotros queráis desarrollar en vuestra partida utilice el mismo método que ellos utilizan para otras cosas. Es decir, si tú, por ejemplo, quieres resolver en vez de hacer una tirada simplemente de diplomacia, ¿no? Para conseguir algo, imaginamos que queramos entrar en la sede de alguien, de una sede importante que tenga que ver con los jugadores. En vez de que simplemente sea una tirada de diplomacia o de intimidad o lo que sea, vamos a entrar en un subsistema que es a lo mejor de ganar influencia o puntos de alguna forma con la sede, ¿no? Entonces, entramos, digamos, en un subsistema que es qué cosas podemos hacer para ganar puntos que me permitan realizar algo. Como ejemplos te ponen, pues eso, influencia, puntos de investigación que se utilizan en Pathfinder 1, ¿no? Digamos que tenemos una biblioteca o un sitio, un archivo donde hay varios documentos que nos permitan descubrir información y tenemos que hacer desafíos. Estos son desafíos de habilidad, realmente. Ellos lo han llamado subsistemas, son desafíos de habilidad. Si tienes tal habilidades, si superas la dificultad, vas ganando puntos y según ganas puntos vas desbloqueando cosas. Pues igual. Eso, investigación, infiltración, persecución o reputación, duelos, exploración. También te vale de cómo subsistemas para la exploración en hexágonos, ¿no? Un poco como lo que hicieron en Kingmaker. Pues muy bien, la verdad es que dan muchos. Creo que está bien, es decir, eso está muy bien explicado, pero creo que hay como una necesidad de simplificar pero complicar a la vez, ¿no? Como que no sé, no me explico bien, pero no hace falta llamarlo subsistema y decirte que cada subsistema es de una forma cuando es un desafío de habilidad de toda vida y que tú lo que tienes que hacer es el patrón de cómo meter las dificultades y cómo hacer que, dependiendo de cuánto se vaya consiguiendo, se va desbloqueando. No, es una cosa así, pero bueno, ellos lo han llamado así. Luego pasamos a la parte de variación de reglas. Muy interesante, porque eso está muy bien, porque hay mucha gente que le pasa como a mí, con cosas de Pathfinder, y aquí está bien. Variación de reglas. Por ejemplo, la primera, la forma de generar características, puntuaciones de características diferentes. Esta es como más parecido a lo clásico que a Pathfinder 2. Que Pathfinder 2 ya sabéis que empieza todo en 10 y en función vais eligiendo, es todo bonificadores, más 2, más 2, más 2 o menos 2 y a partir de un nivel tal. Pues aquí es la forma básica. Luego te dicen variaciones de alineamiento. Quitar el alineamiento, solo que haya alineamiento que va moviéndose en función de las acciones y qué sistema seguir, etc. Luego, cómo hacer trasfondos importantes para el personaje, ¿no? Cómo realmente hacer que el trasfondo juegue un papel muy importante en la aventura. Eso está bastante bien. Luego te dan más dotes. Más dotes, en general. Una cosa muy chula que hay mucha gente que lo suele hacer, que es personajes de nivel 0. Es decir, igual que en Pathfinder 2 meten el trasfondo, que es el background, ¿no? Que ellos llaman, que es a qué se estaba dedicando tu personaje antes de hacerse aventurero. Pues de esta forma lo que hacen es que tú no eres aventurero cuando empiezas a jugar, tú eres un personaje de nivel 0 y estás haciendo tus cosas. ¿Qué dicen? Que tengas mucho cuidado jugando de esta forma, porque como los encuentros y eso no están pensados para personajes de nivel 0, démonos cuenta de una cosa, los personajes de nivel 0 no tienen tantos bonificadores, tantos puntos de golpe, no tienen aptitudes ni ataques como un personaje con un nivel de clase, que un nivel de clase ya te da mucho. Entonces te dicen que tengas mucho cuidado porque los encuentros pueden ser hasta mortales a nivel 0. Y en Pathfinder 2 en general los encuentros ya son bastante complicados. Pues está muy bien esta parte porque te explica cómo hacer, pues eso.
Luego hay otra que es variaciones de objetos mágicos. Si por ejemplo queremos que no haya objetos mágicos tan poderosos, cómo hacer que en vez de que existan objetos mágicos que nos suben a lo mejor el ataque o la defensa o salvaciones o puntuaciones de característica, eso no existe, y eso, según los personajes vayan subiendo de nivel, los van obteniendo de por sí, ¿no? Ellos mismos. Esto aparecía también en Pathfinder Unchained. Es una cosa que está bien, me gusta mucho, creo que está explicado de una forma un poquito complicada, pero aún así creo que está bien. Y bueno, y luego te dicen así un poco cómo ajustar los objetos, las riquezas que ganan por nivel, porque al final esto hace que varíe todo bastante. Luego vienen lo que son las competencias sin nivel. Las competencias del Proficiency Bonus en Pathfinder 2 depende del nivel del personaje y se calculan en función del nivel del personaje. Aquí lo que se ha hecho un poco es quitarlo y hacerlo escalado un poco como Pathfinder 1. Es una forma de acercarse un poquito a Pathfinder 1 esta parte, al igual que los puntos de habilidad. Ya no son como entrenado, desentrenado, maestro, que también funciona, que va en función de la puntuación de competencia, el Proficiency Bonus de Pathfinder 2, sino que está tanto el tema de los bonus, de los puntos, perdón, de habilidad, se acerca mucho, es decir, estas dos partes se acercan mucho a cómo era Pathfinder 1. Sin ser igual, pero lo hacen. Creo que está bien pensado por la gente que le gustaba, pero me ha resultado un poquito lioso, ¿no? A la hora de cómo meterlo, te hace como calcular más. Y de hecho te lo dicen, que son cosas que te complican un poco el sistema. Luego, por último, meten la estamina. La estamina es una forma de medir los puntos de golpe del personaje que se introdujo se introdujo en Starfinder. En Pathfinder 1 también había un sistema parecido, no idéntico, de heridas y tal. Funciona Starfinder y básicamente esto es meterlo de Starfinder, que es, tú tienes unos puntos de estamina y unos puntos de vida, por decirlo de alguna manera. Entonces, primeros, digamos, la estamina es como, si no recuerdo mal, si no me estoy equivocando al revés, la estamina es como el aguante que tiene un personaje antes de sufrir heridas de verdad. Entonces, la estamina lo puedes recuperar más fácilmente. Y luego te dan dotes de, por ejemplo, durante 10 minutos puedes utilizar puntos de estamina para recuperarte. Y luego hay como locuras que te dicen es cómo hacer estamina infinita. Es decir, si quieres hacer personajes que sean inmortales prácticamente, que lo único que hagan es matar y avanzar sin sufrir, pues te da la opción también. Creo que se han pasado. Pero bueno. Y luego ya termina el libro con muchos, bueno, he dicho muchos, pero sí, es verdad. Diferentes NPCs, personajes no jugadores. Y por ejemplo te dicen típicas profesiones del pueblo. Entonces te dicen aquí, pues el guarda, el arquero que está guardando la torre, el guardia pues el que está guardando la puerta, el capitán de la guardia, el ejecutor, pues estos, por ejemplo. Luego te dicen otros aquí, si personajes que actúan, el bailarín, el acróbata, el trovador, pues así, ¿no? Te dan, en función de su categoría, pues te dan varios ejemplos. Y ya está. Esta es la guía, así resumido todo. La verdad, la aconsejo muchísimo. Yo creo que es decir, a diferencia de lo que era la guía del Game Master de Pathfinder 1 con respecto al juego, que no hacía falta tenerla. En este caso sí, este caso yo creo que es imprescindible, si diriges Pathfinder 2, tener este libro. Ya no solo porque te dan artefactos y que es como algo que veo esencial, sino por todas las opciones que te meten, que si tú quieres tú quieres hacer algo de homebrew, es decir, si en vez de jugar aventuras que ya estén publicadas, quieres hacerlas tú, te dan muchísimas herramientas para hacerlo. Y me juego un brazo a que en algún momento saldrá en alguna aventura cosas que hagan referencias aquí, por ejemplo, las reliquias, no sé qué, no sé cuántos, según la guía del Game Master. Es decir, yo creo que en este caso sí que Paizo ha hecho un poco lo de Dungeons and Dragons, Wizards con Dungeons and Dragons, de estos son los 3 libros básicos, que es el básico, el Game Master y el bestiario. Que bueno, no está mal. A ver, en el sentido de la gracia de que tenía Pathfinder 1 es que con el básico y el bestiario ya puedes hacerlo todo, porque en la parte de director de juego, de Game Master, del básico era suficiente. Aquí lo han dividido, pero me parece muy bien que hayan metido todas estas herramientas, estas opciones para personalizar el juego como tú quieres. Entonces, agridulce. Pero aunque sea agridulce, hay que pillarlo, lo recomiendo, imprescindible.
Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. El próximo no sé de qué será, ya lo veré. Y si no lo sabéis, que deberíais saberlo ya, porque seguís el canal y me seguís estáis en la comunidad del Discord y algunos me seguís en las redes sociales, está el Berkami de Crónicas del Ocaso, el juego que he desarrollado, que es un sucesor espiritual de Pathfinder 1, y que está en Berkami. Le quedan unos pocos días, quedan menos de... El día 28 de marzo termina, si no recuerdo mal. Y que está ahí, y espero que si os gusta y... si os gusta el juego o simplemente os gustaría colaborar de alguna forma con el canal, pues que me ayudaríais muchísimo si sale adelante con una pequeña aportación que hagáis. Y porque ya sabéis que es mi sueño, que llevo más de 3 años trabajando en el juego y que me gustaría que se hiciera realidad. Así que nada, con todo esto pues cerramos el vídeo por hoy y nos vemos en el próximo. Adiós.